Japón es un país que vive en los extremos. Por un lado, deslumbra con rascacielos que parecen sacados del futuro, trenes que rozan el silencio a más de 300 kilómetros por hora y una eficiencia que deja perplejo al visitante más escéptico. Por el otro, se agazapa entre sombras de templos centenarios, bosques donde el tiempo se detuvo y pueblos olvidados que susurran secretos al oído del viajero que sabe escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de mirar lo que todos ven y te atreves a descubrir lo que nadie muestra? Tal vez has oído hablar del monte Fuji, de los cerezos en flor, de los Nians de Shibuya. Sí, son imágenes hermosas, pero también son un filtro. Lo que nadie te cuenta es que hay un Japón escondido, uno que puede cambiarte si lo enfrentas. Un Japón que no busca ser turístico, sino auténtico, desafiante, incluso perturbador. No todos están listos para ver este otro lado. Existe una posibilidad real de que no sea para ti, de que al asomarte a estos lugares algo en ti se agriete. No porque estén rotos, sino porque reflejan partes de ti que quizás has enterrado. Pero claro, si te atreves a verlos, si conectas con lo que representan, tus ojos no volverán a mirar igual. Porque aquí, en este Japón invisible, se esconden verdades que no caben en una postal. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lo que te espera no es un recorrido turístico, es una experiencia emocional, sensorial y simbólica. Un viaje a lo más profundo de un país que, cuando baja la voz, grita más fuerte que nunca. Y tal vez, solo tal vez, en alguno de estos rincones, descubras algo que te estaba buscando a ti. ¿Estás listo? Porque una vez que comencemos, no habrá marcha atrás. Aokigahara, el bosque de los susurros. En la base del majestuoso monte Fuji, donde las nubes descienden como si quisieran rozar la tierra y los árboles se agrupan con una densidad casi sobrenatural, se encuentra Aokigahara. A simple vista, es un bosque como cualquier otro, verdes intensos, un suelo cubierto de musgo, y la luz filtrándose apenas entre las ramas torcidas. Pero basta dar unos pasos dentro para sentirlo, algo cambia. El silencio aquí no es normal. No es el silencio de la paz, es el silencio del peso. Los japoneses lo conocen como el mar de árboles, pero en el imaginario colectivo del mundo se ha ganado otro nombre, el bosque del suicidio. Durante décadas, Aokigahara ha sido un destino trágico para cientos, tal vez miles, de personas que decidieron terminar su historia en este lugar. Pero reducirlo solo a eso sería injusto. Porque lo que ocurre en este bosque es más complejo, más humano, y mucho más inquietante de lo que cualquier titular podría resumir. ¿Por qué alguien elegiría este lugar para su último aliento? La pregunta flota en el aire, entre las raíces nudosas y los senderos que no llevan a ningún sitio. Algunos dirán que es la tranquilidad, otros, que es el aislamiento perfecto, pero hay quienes susurran algo más, que Aokigahara no solo recibe, sino que llama, que hay algo en su interior que, de alguna forma, atrae a las almas quebradas como si ofreciera consuelo o juicio. Podríamos decirte que es un mito, que todo esto es exageración. Podríamos tranquilizarte con datos científicos sobre la densidad volcánica del suelo que anula la señal de los celulares, o con estadísticas gubernamentales que ya no se hacen públicas para evitar el efecto llamada. Pero también podríamos decirte que los guardaparques siguen encontrando carpas abandonadas, cuerdas colgando entre los árboles, notas que nunca llegaron a destinatarios, y eso no es ficción. Eso es lo que pasa cuando el dolor encuentra un eco en la tierra. Y sin embargo, Aokigahara no es solo un sitio de muerte. Es un lugar de contraste brutal. Aquí florecen plantas rarísimas, viven especies que no se encuentran en ningún otro lado, y hay partes del bosque tan hermosas que podrían pertenecer a un cuento. Es como si la vida y la muerte compartieran el mismo espacio, como si se aceptaran sin juzgarse. ¿Te has preguntado alguna vez qué verías si te quedaras en silencio total durante una hora, en un bosque así? ¿Y si ese silencio comenzara a devolverte pensamientos que creías enterrados? Existe la posibilidad de que este bosque te revele algo que no sabías de ti mismo. Y también la posibilidad de que te enfrentes a lo que más temes. Pero claro, si tienes el coraje de caminar por estos senderos, tal vez entiendas por qué tantos lo eligieron. No para escapar,
sino para encontrar una especie de respuesta que nadie más les dio. Nadie sale de Aokigahara igual. Algunos vuelven agradecidos. Otros, con una melancolía que no logran explicar. Y unos pocos, muy pocos, descubren ahí el impulso para seguir vivos. Porque entre sus sombras densas y su silencio abrumador, también hay un murmullo. Un susurro que no viene del viento, ni de los árboles. Es el eco de todos los que pasaron por ahí antes que tú. Y una vez que lo escuchas, ya no puedes fingir que no lo oíste. ¿Listo para el siguiente destino? Entonces prepárate para perder el norte en el lugar más inesperado, un desierto que no debería existir, y que, sin embargo, florece entre montañas. ¿Te atreves? Totori y sus dunas, el desierto que no debería existir. Si alguien te dijera que en Japón hay un desierto, tu reacción natural sería dudar. Porque Japón no es el Sáhara, ni el Gobi, ni mucho menos el Mojave. Japón es el país de los cerezos, de los arrozales perfectamente alineados, de los bosques antiguos y las lluvias generosas. Y sin embargo, allí, al oeste del país, en una prefectura que rara vez aparece en las guías de viaje, hay un lugar que contradice toda lógica, las dunas de Totori. Son 30 kilómetros cuadrados de arena dorada que se extienden como una ola petrificada a orillas del mar de Japón. Dicen que el viento ha moldeado esas dunas durante más de 100,000 años, y sin embargo, al estar allí, uno siente como si ese paisaje acabara de surgir, como si el tiempo se hubiera replegado en una pausa dramática. No hay palmeras, ni camellos, pero la sensación de desubicación es total. ¿Qué hace este fragmento de desierto en un país cubierto de vegetación? ¿Y por qué su presencia, tan improbable, resulta tan poderosa? Caminar por las dunas de Totori no es como caminar por la arena de la playa. Aquí, cada paso se hunde un poco más, cada brisa deja una nueva huella en la piel, y el horizonte parece burlarse de la orientación. No hay caminos definidos, no hay sombra, solo tú, el sol, el viento, y esa sensación inquietante de estar fuera de lugar. Existe una posibilidad real de que, si no estás preparado, te sientas completamente solo aquí. Como si el paisaje se hiciera consciente de tu presencia, como si observara tus pasos en silencio. Pero claro, si aceptas perder el control por un momento, si dejas que tus sentidos guíen el camino, podrías encontrar algo inesperado, una claridad brutal. Una paz que no nace del consuelo, sino de la desolación. Las dunas de Totori han sido escenario de películas, inspiración para poetas y objeto de estudio para geólogos. Pero ninguna de esas etiquetas les hace justicia, porque este lugar no se entiende desde lo racional. Se entiende con el cuerpo, con la piel ardiendo bajo el sol, con el sonido sordo de los granos de arena deslizándose con cada brisa, con la pérdida del sentido del tiempo. Y entonces ocurre algo más, descubres que no estás solo. A lo lejos, se alza el Museo de la Arena, un sitio que parece aún más desconcertante que el propio desierto. Aquí, artistas de todo el mundo esculpen obras monumentales usando solo arena y agua. Escenas épicas, figuras humanas, criaturas mitológicas, todo con una sola certeza: la escultura, por hermosa que sea, será destruida. Porque cada exposición es temporal. Porque nada permanece. Porque incluso el arte, aquí, debe aceptar la ley de la impermanencia. ¿No es eso lo que más nos cuesta aceptar? Que nada es eterno. Que incluso lo bello tiene fecha de caducidad. ¿Y si ese fuera precisamente el mensaje oculto de Totori? ¿Y si estas dunas fueran un espejo sutil de nuestra fragilidad? Hay quienes llegan hasta aquí buscando lo exótico. Otros, por accidente. Pero hay un grupo más reducido que regresa, una y otra vez. No porque encuentren respuestas, sino porque cada visita les deja una pregunta distinta. Porque en este lugar, cada paso se borra con el viento, pero algo queda marcado por dentro. Y justo cuando empiezas a adaptarte al vacío, cuando crees haber entendido este paisaje improbable, Japón te lanza otra contradicción. Porque en la siguiente parada, los protagonistas no son humanos. Son criaturas suaves, adorables, y al mismo tiempo, testigos silenciosos de un pasado siniestro. La isla prohibida de Okunoshima, donde los conejos son guardianes. La imagen parece sacada de un cuento infantil, una isla verde, pequeña, rodeada por el mar azul profundo del mar interior de Seto, donde decenas, algunos dicen cientos, de conejos corren libres entre árboles,
se acercan sin miedo a los visitantes y juegan como si fueran los verdaderos dueños del lugar. A primera vista, Okunoshima parece un paraíso escondido, un destino idílico donde la naturaleza y la ternura han alcanzado su máxima expresión. Pero esa imagen, por más encantadora que sea, es solo la capa superficial de una historia mucho más oscura. Una historia que Japón preferiría no recordar. Durante décadas, esta isla estuvo ausente de los mapas. No se hablaba de ella, no se mencionaba en los libros escolares, y nadie, fuera del personal militar, tenía permitido visitarla. Porque entre 1929 y el final de la Segunda Guerra Mundial, Okunoshima fue uno de los centros secretos de producción de armas químicas más importantes del país. Aquí, bajo una política de absoluto hermetismo, se fabricaron toneladas de gas venenoso, incluyendo gas mostaza y lewishita, destinados a los campos de batalla de Asia. Los trabajadores, muchas veces civiles que ni siquiera sabían lo que manipulaban, enfermaban sin explicación. Los registros, en gran parte, desaparecieron, y durante años, esta isla fue literalmente borrada de la memoria colectiva. Entonces, la pregunta surge sola: ¿qué hacen estos conejos aquí? La versión turística dice que fueron introducidos por una escuela local en los años posteriores a la guerra y que, al no tener depredadores naturales en la isla, se multiplicaron con libertad. Pero hay otra teoría, no oficial, más inquietante. Algunos afirman que los conejos actuales descienden de los animales utilizados para probar los efectos de los gases venenosos, que sus ancestros murieron entre los laboratorios escondidos en la selva, y que los que hoy saltan felices entre ruinas oxidadas son como una burla de la historia, suaves, silenciosos, pero imborrables. Existe la posibilidad real de que, al ver a estos conejos, solo veas ternura. Pero también existe otra posibilidad, que al mirar sus ojos, sientas que cargan con algo más. Con un recuerdo, con una advertencia. Pero claro, si decides abrir los ojos más allá de la postal, podrás ver que lo que aquí habita no son solo animales. Son testigos, son custodios de lo que fue y de lo que no debe repetirse. Hoy, Okunoshima es visitada por miles de turistas cada año. Familias, influencers, curiosos, todos atraídos por la promesa de un encuentro adorable. Pero no todos llegan a ver los edificios abandonados cubiertos por maleza, los carteles de advertencia sobre gases tóxicos, o las estructuras semienterradas que una vez albergaron la maquinaria de la muerte. Y aún menos son los que se preguntan qué significa realmente pasear por un campo de exterminio encubierto, siendo recibido por criaturas que no conocen el miedo. Hay algo profundamente perturbador en esa dualidad, la belleza extrema y el horror escondido justo debajo. Como si la isla entera te ofreciera una elección: quedarte en la superficie o atreverte a escarbar. ¿Y tú? ¿Vas a alimentar a los conejos, tomar una foto y seguir tu camino, o vas a escuchar lo que este silencio quiere contarte? Lo más curioso es que después de salir de Okunoshima, el mundo ya no parece tan sencillo, porque lo que parece inocente, tal vez no lo sea, y lo que parece olvidado, sigue presente, observándote desde el rincón más inesperado. Y hablando de tiempo congelado, en la siguiente parada no hay secretos ni ruinas. Pero sí algo que puede atraparte sin que lo notes: un pueblo donde el reloj se rindió, y la nieve guarda lo que el mundo dejó atrás. Shirakawa-go, el pueblo donde el tiempo se rindió. Enclavado entre montañas imponentes y bosques que parecen salidos de una pintura antigua, existe un lugar donde los relojes han dejado de tener autoridad, donde las estaciones no son una transición, sino una ceremonia, donde el invierno no es solo una estación fría, sino una presencia majestuosa que transforma todo en un santuario blanco y sagrado. Ese lugar se llama Shirakawa-go. Al llegar, lo primero que ves son las casas. No son construcciones comunes, son gastukuri, lo que significa manos en oración, por la forma en que sus techos inclinados se unen hacia el cielo. Cubiertos de una gruesa capa de paja, pueden soportar las toneladas de nieve que caen sin tregua durante el invierno. Pero lo más impactante no es su arquitectura, sino el hecho de que siguen habitadas. No por actores, ni por guías disfrazados, sino por personas reales. Vidas silenciosas que siguen un ritmo ancestral en un mundo que ya olvidó el suyo. Caminar por Shirakawa-go es un acto de disonancia temporal. Escuchas el crujido de la nieve bajo tus pies, ves el humo salir por las chimeneas, huele a leña, a arroz cocido lentamente, a frío limpio. Y de pronto,
Todo lo que llevas contigo, tu celular, tus preocupaciones, tu calendario, se siente ridículamente ajeno. Como si hubieras atravesado una frontera invisible entre lo moderno y lo eterno. Existe una posibilidad real de que sientas incomodidad. Porque en este lugar no hay nada que te grite atención. No hay pantallas. No hay urgencia. No hay wifi en cada rincón. Solo silencio, paciencia, y una calma que puede ser abrumadora si no estás preparado para mirarte por dentro. Pero claro, si dejas que esta lentitud te alcance, si te permites sincronizarte con el tiempo del pueblo, es probable que algo dentro de ti se ajuste. Como si el alma, cansada de correr, finalmente encontrara un banco donde sentarse. En Siracabago no se celebra el progreso, se honra la continuidad. Aquí, las casas se reconstruyen entre todos, sin planos digitales. Las cosechas se bendicen con rituales que datan de siglos. Y las historias no se gritan, se susurran entre generaciones. Hay una sabiduría enterrada en estos suelos nevados. Una sabiduría que no tiene prisa en ser descubierta. Y sin embargo, este paraíso también está en riesgo. El turismo creciente amenaza la delicada intimidad de su gente. Algunos jóvenes se van, buscando un ritmo más normal. Y el clima, cada vez más errático, pone en peligro las estructuras que han desafiado siglos. Siracabago no solo es una joya escondida, es una advertencia silenciosa. Un espejo de lo que podríamos perder si el mundo sigue girando más rápido de lo que nuestros corazones pueden soportar. Hay lugares que se recuerdan por lo que tienen. Este se recuerda por lo que te quita, el ruido, la prisa, el ego. Te desarma en silencio, con nieve, con madera, con humanidad. Y lo más sorprendente es que al irte, te das cuenta de que en realidad, no necesitas tanto como creías. Y justo cuando crees haber sentido la esencia del Japón profundo, aparece algo aún más extraño. Un santuario tan sagrado que se destruye cada 2 décadas, solo para volver a nacer. Una tradición que desafía la lógica moderna, sin embargo, contiene una de las verdades más poderosas de todo el país. El misterioso santuario de Ise, la estructura que se destruye cada 20 años. En un mundo obsesionado con preservar, conservar y eternizar, existe un lugar en Japón que ha hecho de la destrucción ritual un acto sagrado. Un lugar donde lo eterno no se construye con piedra ni con acero, sino con madera y con olvido. Se llama el Santuario de Ise, y es considerado el más importante de todo el sintoísmo japonés. Sin embargo, su verdadera grandeza no se mide por su tamaño, ni por sus ornamentos. Se mide por un acto desconcertante. Cada 20 años, el santuario se destruye por completo, y se vuelve a construir desde cero. No se trata de una renovación parcial. No es un simple mantenimiento. Se derrumba todo. Se quema la vieja estructura. Se levanta otra nueva, idéntica, con técnicas milenarias. Lo hacen con precisión artesanal, en silencio, como si se tratara de un ritual más profundo que la propia fe. Y lo es, porque este acto de muerte y renacimiento encierra un mensaje que desafía nuestra forma de ver el mundo. Nada es eterno. Pero lo importante no es conservar el objeto, sino conservar el espíritu. Existe una posibilidad real de que este concepto te incomode, de que al escucharlo sientas que es un desperdicio, una locura cultural. ¿Por qué destruir algo hermoso, funcional, perfecto? Pero claro, si te detienes a mirar con otros ojos, puedes descubrir que este ciclo es precisamente lo que mantiene viva a la tradición. Que al destruirlo, lo preservan. Que al volver a hacerlo desde cero, transmiten el conocimiento a las nuevas generaciones, sin depender de documentos, ni planos, ni tecnología. En Ise, cada tablón, cada clavo, cada cuerda se construye con la misma devoción con la que se haría un poema. Los artesanos, conocidos como Miyadaiku, se entrenan durante décadas para que el resultado no tenga ni un error. La madera proviene de bosques sagrados y se talan con ceremonias. No hay clavos metálicos. Todo se une con precisión milimétrica, utilizando técnicas heredadas por siglos. Aquí, la perfección no es algo que se encuentra, es algo que se recrea, una y otra vez. Pero hay más. El santuario principal, el Nike, está dedicado a Amaterasu, la diosa del sol y ancestro mitológico de la familia imperial japonesa. Este no es solo un lugar de culto, es el corazón espiritual de Japón. Y, sin embargo, no puede ser fotografiado. No puede ser tocado por el público. De hecho, nadie, excepto los sacerdotes,
puede ver lo que hay en su interior. Todo lo que el visitante observa es la cerca exterior y la ausencia. ¿Te das cuenta? El santuario más importante del país es un edificio invisible. Lo sagrado aquí no se muestra. Se intuye. Se respeta desde la distancia. Esa es quizás la lección más poderosa de Ise. Que lo esencial no necesita ser visto. Que lo sagrado no necesita ser comprendido por todos. Que algunas cosas se vuelven más reales cuando las dejamos morir, para permitirles volver a nacer. Y al salir del bosque que lo rodea, al escuchar el crujido de las hojas bajo tus pies, te das cuenta de que Ise no es solo un lugar. Es un concepto, una idea viva, un susurro del pasado que se hace presente sin imponerse, pero que permanece contigo. Porque en un mundo que quiere aferrarse a todo, este rincón sagrado de Japón te enseña a soltar, y al hacerlo, a mantener vivo lo que realmente importa. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si pudieras hablar con los muertos, ¿lo harías? ¿Y si hubiera un lugar donde se dice que eso es posible? Monte Osore, el portal al más allá. Muy al norte de la isla principal de Japón, donde el viento sopla con una crudeza que parece traer voces antiguas y los paisajes se tiñen de un gris casi espectral, se alza un monte que no debería tener vida. Un terreno volcánico, cubierto de rocas abrasadas, lagunas sulfurosas, vapores venenosos y un silencio que se siente más denso que el aire. Lo llaman Monte Osore, que literalmente significa el monte del miedo. Aquí no crecen jardines. No hay casas alrededor. Solo cenizas, lava petrificada y un lago tan puro que parece un espejo del cielo, o del otro lado. El lago Usori es el corazón de este lugar, y muchos creen que es más que agua. Lo consideran el río Sanzu, el equivalente japonés al Estigia griego. Es el paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un lugar donde las almas deben cruzar antes de dejarlo todo atrás. Monte Osore no es un destino turístico común. No es bello en el sentido tradicional. Es crudo, áspero, inquietante. Y sin embargo, cada año cientos de personas viajan hasta aquí, muchos de ellos en silencio, con fotografías arrugadas en la mano, con lágrimas contenidas, con esperanza. Porque aquí ocurre algo que no tiene explicación lógica. Durante el festival anual, la Sitako, mujeres ciegas entrenadas desde niñas en rituales chamánicos, se comunican con los muertos. Sí, hablan por ellos, transmiten mensajes, a veces una palabra, otras, un secreto guardado durante décadas. Y lo más extraño, las familias se marchan con una paz que no trajeron consigo. Existe una posibilidad real de que todo esto te parezca folclore, superstición, una tradición más entre tantas. Pero claro, si vieras cómo cae una madre de rodillas al escuchar el nombre de su hijo fallecido salir de los labios de una anciana ciega, sin haberlo dicho jamás, tal vez sentirías otra cosa. No es teatro, es dolor, y es conexión. El templo principal está cubierto de ceniza volcánica. Las estatuas de Heath, guardianes de las almas infantiles, se agrupan alrededor de montículos de piedra. Cada piedra apilada representa un deseo, una plegaria, una culpa. ¿Cuántas vidas se cargan aquí con la esperanza de poder dejar algo atrás? No es fácil caminar por Monte Osore. No por el terreno, sino por la energía. El aire huele a azufre, como si la tierra respirara desde lo profundo. Y el silencio no es calmo, es un eco suspendido. Sientes que alguien te observa, pero no hay nadie. O al menos, no alguien que puedas ver. Y entonces, si cierras los ojos por un instante, tal vez escuches algo más que el viento. En el Japón moderno, donde todo avanza a velocidad digital, este rincón parece detenido por decisión propia. No quiere avanzar, no busca olvidar. Aquí, el duelo no se esconde. Se honra, se cultiva, se escucha, y en ese acto, doloroso y místico, el Monte Osore revela su mayor secreto, que tal vez la muerte no es un final, sino un territorio sin mapa, donde algunos aún intentan llegar para decir una última palabra. Y cuando crees que nada puede ser más surreal que hablar con los muertos, el viaje te lleva a un pueblo donde los vivos han desaparecido, pero sus figuras siguen ahí, mirándote. Figuras que no respiran, pero que te hacen sentir observado. Nagoro, el pueblo de las 1000 miradas silenciosas. En un valle remoto de la prefectura de Tokushima, oculto entre montañas escarpadas y caminos estrechos donde la señal de celular es casi un mito,
existe un pueblo en el que algo no encaja. Nagoro, como tantos otros rincones rurales de Japón, fue perdiendo habitantes poco a poco. Los jóvenes se fueron a las ciudades, los ancianos murieron, y las casas quedaron vacías. Lo que vino después no estaba en ningún plan de desarrollo, ni en ninguna estrategia turística. Fue un acto profundamente humano, y extrañamente perturbador. Un día, una mujer llamada Tsukimi Ayano, nacida en Nagoro, regresó tras años de ausencia. Descubrió que su padre había muerto y que su pueblo ya no era el que recordaba. En un gesto de memoria, de duelo o tal vez de desafío al olvido, decidió coser una muñeca de tamaño real para representar a su padre y colocarla en su silla habitual, en el jardín, como si nunca se hubiera ido. Así comenzó todo, y lo que era un simple tributo se convirtió en una réplica silenciosa de toda una comunidad. Hoy, Nagoro tiene menos de 30 habitantes reales, y más de 350 muñecos de tamaño humano repartidos por el pueblo. Están en las paradas de autobús, en los campos, en las aulas vacías de la escuela cerrada, en los bancos de la plaza, en la entrada de las casas. Todos mirando, todos congelados en escenas cotidianas. Y sin embargo, ninguno respira, ninguno parpadea. Existe una posibilidad real de que al llegar sientas ternura. Que pienses qué idea tan dulce para rendir homenaje a los que se fueron. Pero claro, si te quedas unos minutos más, si caminas solo por sus calles estrechas y miras bien los ojos de esos rostros cosidos a mano, podrías sentir algo diferente. No miedo, algo más complejo, incomodidad. Una tristeza que no se dice en voz alta. Nagoro no es un parque temático, no es una atracción artificial. Es el eco visible de un país que envejece rápido y que, en sus pueblos rurales, desaparece en silencio. Japón tiene miles de pueblos como este, condenados al olvido por la migración urbana, por la automatización, por el simple paso del tiempo. Pero solo Nagoro decidió mirarse al espejo y no apartar la vista. Estas figuras no intentan engañar a nadie. No son reemplazos, son testigos, y en cierto modo, son advertencias. Cada muñeco representa a alguien que existió, un granjero, un pescador, una estudiante, una madre. Algunos ya no están. Otros siguen vivos, pero lejos. Y al estar rodeado de estas réplicas, te preguntas, ¿qué pasará cuando ya no quede nadie que recuerde a quién representaban? ¿Serán solo cuerpos sin alma, olvidos con forma humana? ¿Y si algún día los muñecos superan en número no solo a los vivos del pueblo, sino a los que aún los recuerdan? En una escena imposible de olvidar, se puede ver una clase completa en la vieja escuela del pueblo. Alumnos de trapo, sentados en pupitres reales. El profesor, de tela también, apunta a un pizarrón. Nadie habla, nadie pestañea. Y sin embargo, la escena tiene más presencia que muchas escuelas reales. Como si la memoria misma se negara a ser borrada. Nagoro es poético, sí, pero es también una herida abierta. Un lugar que se pregunta, en silencio, si la nostalgia puede vencer al olvido. Y te deja una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuántos lugares más necesitan convertirse en museo viviente antes de que escuchemos lo que intentan decirnos? Y así, entre los ecos de un pueblo habitado por muñecos, llegamos a otro escenario, aún más desconcertante, una isla olvidada que una vez fue la joya de la industria, y que hoy es un cascarón vacío, un monumento al auge y a la caída. Gunkanjima, la isla fantasma que fue el futuro del mundo. A primera vista, parece una ciudad posapocalíptica flotando en el mar. Una mancha gris de concreto, hierro oxidado y ventanas vacías que se asoma en el horizonte como una sombra suspendida entre el pasado y el olvido. Su forma recuerda a un acorazado de guerra, y por eso la llaman Gunkanjima, la isla barco de guerra. Su nombre real es Ashima, y lo que ocurrió aquí es una historia de ambición, progreso extremo y abandono fulminante. Gunkanjima fue, durante décadas, uno de los lugares más densamente poblados del planeta. En menos de 1 kilómetro cuadrado vivían más de 5,000 personas, trabajadores de una mina de carbón submarina que alimentaba el crecimiento de Japón durante la revolución industrial del siglo XX. Todo estaba perfectamente calculado, apartamentos apilados, escuelas, hospitales, tiendas, templos. Era una ciudad completa sobre una roca, un ejemplo vivo de cómo el ingenio humano podía conquistar incluso los entornos más inhóspitos. Pero ese sueño tenía un precio. Las condiciones de vida eran duras.
El espacio era mínimo. La seguridad, escasa. Los túneles que descendían hacia el carbón eran oscuros, tóxicos, agotadores. Y muchos de los que trabajaban allí no lo hacían por elección. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de trabajadores forzados coreanos y chinos fueron llevados a Gunkanjima en condiciones infrahumanas. La isla que hoy despierta fascinación, también guarda cicatrices que nadie quiere recordar. Existe una posibilidad real de que sientas asombro al ver las ruinas desde lejos. Que tu mente imagine películas de ciencia ficción, escenarios distópicos, exploraciones arqueológicas. Pero claro, si pones un pie en sus pasillos destruidos, si sientes el concreto agrietado bajo tus botas, si te detienes a ver una cuna oxidada, una bicicleta infantil cubierta de escombros o los restos de un aula devorada por el viento, algo se quiebra. Porque entiendes que esto no fue ficción. Aquí vivieron personas reales. Aquí se amaron, enfermaron, soñaron, murieron. El colapso fue tan rápido como su auge. En 1974, con el cierre de la mina por el avance del petróleo, toda la población fue evacuada en cuestión de días. Lo que quedó fue una isla congelada en el tiempo, detenida en el instante exacto en que se apagaron las luces. No hubo ceremonia de despedida. No hubo vuelta atrás. Durante años estuvo prohibido acercarse. La isla fue tragada por el mar, por los tifones, por el olvido. Solo recientemente se abrió un acceso limitado para turistas, pero gran parte de la isla sigue siendo inaccesible, demasiado peligrosa, demasiado frágil. Como si el tiempo mismo hubiera firmado un pacto para no dejar entrar más a la vida. Gunkanjima es una advertencia muda, un monumento al progreso desenfrenado, a la explotación, al olvido institucional. Pero también es un espejo incómodo, porque su historia no es única. ¿Cuántos proyectos humanos han terminado igual? Grandes, ambiciosos, relucientes, hasta que dejan de servir. Y entonces los abandonamos. ¿A los lugares? ¿A las personas? ¿A las ideas? Caminar por Gunkanjima es caminar por una ruina reciente, por un sueño colapsado, por una historia que no se terminó de contar. Cada pared cuarteada, cada escalera rota, cada ventana sin cristal parece murmurar una sola pregunta. ¿Vale la pena todo esto si al final se olvida? Y cuando te alejas, mientras la isla se reduce a un punto en el mar, no puedes evitar mirar tu ciudad, tu mundo, y preguntarte si algo de eso también podría terminar así. Y justo cuando crees que lo has visto todo, la muerte, el olvido, el abandono, Japón te lanza otro enigma. Esta vez no es ruina, ni modernidad, ni historia silenciada. Es belleza, es espiritualidad, es un lugar que flota, pero no solo sobre el agua. El santuario flotante de Itsukushima, donde los dioses caminan al atardecer. Hay imágenes que quedan grabadas en la memoria colectiva sin necesidad de explicación. Un gran torii rojo, erguido sobre el agua, con las montañas al fondo y el cielo incendiado por los colores del atardecer. Flota, dicen, aunque en realidad está firmemente anclado al fondo marino. Pero lo que flota no es la madera, es la sensación de que ese lugar no pertenece del todo a este mundo. Estamos en la isla de Itsukushima, más conocida como Miyajima, frente a la costa de Hiroshima. Aquí, desde hace más de 1000 años, se alza uno de los santuarios más sagrados del sintoísmo japonés, el santuario de Itsukushima. Su estructura, construida sobre pilotes de madera, parece emerger de la marea. Cuando sube el agua, todo flota. Cuando baja, revela el lodo sagrado y permite cruzar a pie. Como si la isla misma decidiera cuándo dejarte acercar a lo divino. Existe una posibilidad real de que creas que ya lo has visto todo en Japón. Que ningún templo puede sorprenderte después de los anteriores. Pero claro, si esperas el momento justo, si te detienes frente al torii cuando el sol comienza a caer, si sientes el leve oleaje acariciar tus pies descalzos mientras las campanas resuenan a lo lejos, entonces entenderás que esto no es solo arquitectura. Es un puente, una invitación a cruzar a algo que no puedes explicar con palabras. La leyenda dice que el santuario fue erigido para honrar a las 3 hijas de Susanoo, el dios de las tormentas y hermano de la diosa del sol. Y como la isla entera es considerada sagrada, no se podía tocar el suelo. Por eso, el santuario se construyó sobre el mar, para que los fieles pudieran rendir culto sin profanar la tierra. Durante siglos, no se permitieron nacimientos ni muertes en la isla. Aún hoy, no hay cementerios, no hay hospitales,
solo una idea sutil, poderosa, lo sagrado no debe ser contaminado. Pero Itsukushima no impone. No se presenta como un lugar inalcanzable. Te seduce con calma, con rituales, con reflejos dorados sobre el agua, con ciervos que caminan libremente entre la gente, como si supieran que aquí, los límites entre el hombre, la naturaleza y lo divino ya no importan. Hay algo profundamente simbólico en este lugar. El torii, esa gran puerta roja, no es una barrera, es un umbral. No protege un tesoro material, sino un estado del alma. Al cruzarlo, no entras a un edificio, entras a ti mismo. Y es que Japón, a través de Itsukushima, te lanza una pregunta sin voz. ¿Qué pasa cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a buscar lo sagrado adentro? En ese momento exacto, bajo ese cielo morado y naranja, cuando el agua rodea tus tobillos y las linternas se encienden como luciérnagas rituales, comprendes que no has venido hasta aquí para ver un santuario. Has venido para recordar algo que ya sabías, pero habías olvidado. Y justo cuando crees haber tocado lo intangible, la naturaleza vuelve a hablar. En la siguiente parada, nos alejamos de lo hecho por el hombre para entrar a un mundo que respira solo. Un bosque antiguo, vivo, donde cada gota de lluvia es memoria, y cada árbol, un espíritu. Yakushima, el bosque que inspiró a Miyazaki y al espíritu. A más de 60 kilómetros al sur de Kyushu, envuelta en niebla perpetua y lluvia interminable, yace una isla que parece existir fuera del tiempo. Su nombre es Yakushima, y aunque pertenece a Japón, bien podría ser otro planeta. Aquí, el musgo cubre cada piedra, cada rama, cada raíz. Los árboles no solo crecen, reinan. Y algunos de ellos, como el legendario Hmonsuji, tienen más de 7,000 años de antigüedad. Sí, miles. Árboles que ya eran viejos cuando se construyó la Gran Muralla China. Árboles que han sobrevivido guerras, imperios y olvidos, simplemente existiendo. Al poner un pie en Yakushima, el cuerpo reacciona distinto. El aire es más denso, más húmedo, más primitivo. El canto de las aves suena más antiguo, los ríos fluyen con una urgencia silenciosa. Existe una posibilidad real de que te sientas abrumado, no por la hostilidad, sino por la magnitud espiritual del entorno. Como si entraras a un templo sin paredes, y tú fueras el intruso. Pero claro, si decides caminar en silencio, si dejas que la lluvia te empape sin protestar, si escuchas el murmullo de los troncos milenarios que crujen como si aún tuvieran algo que decir, puedes llegar a percibir lo invisible, la conciencia del bosque. Yakushima llueve casi todo el año. No es una exageración. En algunos puntos, cae más agua que en cualquier selva tropical del mundo. Pero no es una lluvia triste. Es una lluvia que limpia, que respira, que recuerda. Aquí, el agua no destruye, da forma, da vida, da alma. No en vano, esta isla fue la inspiración directa para la princesa Mononoke, una de las obras más poderosas del maestro Hayao Miyazaki. Él vino aquí, caminó sus senderos, tocó sus cortezas, y lo que encontró no fue solo un escenario, fue una verdad. Porque en Yakushima, la naturaleza no es pasiva, no está al servicio del hombre. Aquí, el ser humano es visitante. Nada más. Los ciervos no huyen. Los monos te observan desde lo alto. Los árboles, con raíces tan grandes como casas, se entrelazan con las piedras como si tejieran el suelo. Y tú, diminuto, vulnerable, caminas entre ellos como una idea pasajera. Hay rutas de senderismo que te llevan al interior profundo, donde la señal se pierde por completo y lo único que queda es el sonido de tus pasos. Cada curva revela un nuevo escenario, cascadas que brotan sin aviso, árboles caídos que se convierten en puentes, nubes que bajan hasta tocar el suelo. Y entonces lo entiendes, esto no es un bosque, es un espíritu colectivo, una memoria viva del planeta. Los locales lo saben, lo respetan. Aquí no se grita, no se pisa fuera del sendero, todo se hace con reverencia, porque se cree que cada elemento, cada piedra, cada raíz, cada gota, tiene su kami, su espíritu sagrado. Y si no los respetas, el bosque responde, no con violencia, sino con ausencia, te niega la experiencia, te hace sentir fuera de lugar. ¿Y si eso ya lo estás sintiendo en tu vida cotidiana? ¿Y si este bosque es, en realidad, un espejo que te muestra lo desconectado que estás de todo lo esencial? Yakushima no enseña con palabras, enseña con presencia,
Te observa, te envuelve, te despoja. Y si logras dejar algo de ti aquí, el ego, la prisa, la necesidad de entenderlo todo, puede que recibas algo a cambio, una conexión que no se puede explicar, solo sentir. Y ahora que has caminado por santuarios invisibles, por islas fantasmas, por aldeas de trapo y por bosques conscientes, ha llegado el momento de mirar hacia atrás, de preguntarte no qué viste, sino que despertó en ti todo esto. Al comienzo de este viaje, quizás pensaste que ibas a ver paisajes, belleza, curiosidades culturales. Y sí, lo hiciste, pero ahora, mirando hacia atrás, te das cuenta de que lo que has recorrido no fueron solo lugares, fueron reflejos, ecos de lo que permanece cuando las luces se apagan y el turismo se disuelve. Lo que descubriste fue un Japón que existe no para ser admirado, sino para ser sentido. ¿Notaste el patrón? No es casualidad. Cada sitio visitado, el bosque de Aokigahara, las dunas imposibles de Totori, la isla de los conejos que guarda armas invisibles, los muñecos de Nagoro, el espíritu del bosque en Yakushima, te planteó una misma pregunta desde distintos ángulos. ¿Qué ocurre cuando te detienes? Cuando observas de verdad, cuando escuchas en vez de correr. Y al hacerlo, quizás entendiste que lo más profundo de Japón no se encuentra en los templos ni en la tecnología, sino en sus silencios. Existe una posibilidad real de que, al volver al mundo cotidiano, olvides lo que sentiste en este recorrido, que la rutina lo arrase, que lo sagrado se convierta otra vez en paisaje. Pero claro, si dejas que al menos una parte de ti conserve ese asombro, esa incomodidad, ese estremecimiento suave pero insistente, entonces este viaje no fue en vano. Entonces algo dentro de ti ha cambiado, aunque no sepas ponerlo en palabras. Y es que Japón no te grita al oído. Japón te murmura al alma. No se muestra con fuerza, se revela cuando estás listo. No te enseña respuestas, te lanza preguntas que solo puedes resolver si tienes el coraje de mirar hacia adentro. No se trata de un país lejano. Se trata de una verdad cercana que solo necesitaba un mapa emocional para emerger. Y ahora que lo viste, no puedes desverlo. Este fue un viaje entre lo invisible y lo imborrable. Un recorrido por lugares donde el tiempo no se mueve en línea recta, donde la historia no se cuenta sino que se siente, donde los muertos, los árboles y los silencios siguen hablando. Y tú, al escucharlos, te hiciste parte de su memoria. Así que, antes de irte, respóndete esta pregunta en voz baja. ¿Qué parte de ti quedó allá, y qué parte nueva ha regresado contigo? Porque ahora lo sabes, en Japón, hay lugares donde no solo miras el mundo te mira de vuelta.